Bueno, ahora pongo a grabar, ¿sí? Bueno, nuevamente, bienvenidos, ya que hicimos una primera parte así fuera de grabación en donde tocamos varios puntos de la clase pasada y principalmente la revisión de la tarea pasada. Entonces ahora vamos a meternos de lleno en la temática de lo que sería hoy. Y bueno, hoy vamos a desarrollar, así como ya les había indicado también, eh, un tema bastante importante dentro de lo que es la asignatura por completo. Hablo de la asignatura en sí por completo por el hecho de que todos estos aspectos que vayamos a tocar tanto en esta clase como en las siguientes van a ser, digamos, como la base fundamental de toda la asignatura, ¿sí? La clase anterior la habíamos dado como una introducción a la tema, a la temática, mejor dicho, perdón, em, a esa temática en la cual ahora nos metemos de lleno en las especificidades. ¿Está bien? Voy a ver si puedo presentar en pantalla completa. Me dicen si les aparece la pantalla completa o no les aparece, por favor, con tal de que una persona de los que están presentes me diga si aparece en pantalla completa o no aparece, bueno, ya, más que es suficiente. Porque si a uno le aparece, quiere decir Aparece, que a todos les aparece. aparece la presentación y tu video arriba. Ok, perfecto. Muy bien. Dentro de lo que es la preparación física deportiva, la temática a desarrollar ahora mismo es preparación física deportiva, un concepto que ya abarcamos un poco la clase anterior como generalidad en sí, y hablamos de fundamentos y bases de la preparación física deportiva, y dentro de esos fundamentos está el fundamento denominado componentes corporales, musculatura corporal y movilidad corporal. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta esto dentro de lo que es nuestra asignatura, que como bien lo dice, preparación física deportiva, hablamos de una actividad rigurosa, intelectual, tecnocientífica, organizada, planificada, que es dirigida por profesionales con las competencias rigurosas de las dimensiones del saber hacer, saber ser y saber convivir o conllevar esta temática o esta teoría a lo que sería la práctica deportiva. Como acá ven, tenemos componentes, como ya hablamos, componente dentro del componente competencial tenemos del aspecto cognitivo, procedimental, hablamos del saber convivir y saber ser. Por eso hablamos de una actividad rigurosa, científica, técnica, o sea, no es eh, algo que es solamente a nivel general. Acá hablamos ya de algo planificado y dirigido por profesionales y para aquellas personas que estén a cargo de cada uno de esos profesionales, ¿verdad? En cuanto a sus bases y fundamentos, esto seguramente ya lo manejan, yacen en disciplinas como la anatomía, fisiología, biomecánica, nutrición, psicología, sociología también. Todos esos aspectos son los que tienen, digamos, su base dentro de esta preparación física deportiva. Como se darán cuenta, no es algo que es neta y exclusivamente físico, ¿sí? Sino más bien tiene sus bases dentro de lo que es varios aspectos de la anatomía, fisiología, principalmente biomecánica, nutrición, como vamos a tocar ahora en este tema en sí.
En cuanto al fundamento número uno, por numerar más que nada, hablamos de los componentes corporales, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes corporales? Esos componentes corporales está compuesto principalmente por los huesos del esqueleto humano, hablamos del sistema óseo como tal, hablamos del sistema articular de las personas, articulaciones, que son ordenadas por interés. También dentro de la clasificación vamos a ver también que están ordenadas de acuerdo a su grado de movilidad. Hablamos de planos musculares, hablamos de posiciones corporales, divisiones del cuerpo en sí. Si hablamos dentro del punto de vista del área del fitness como tal, hablamos de zonas corporales, zona alta, zona media, zona baja. Y cuando hablamos ya dentro del aspecto de la preparación física como tal, ya lo denominamos o hacemos la separación por trenes, ¿sí? Que seguramente ustedes ya oyeron de ambas maneras, ¿verdad? Tren superior, tren intermedio y tren inferior como tal. Y aquí tenemos, dentro del sistema óseo como tal, hablamos de la cabeza, tronco, extremidades, lo que conocemos de la escuela, ¿verdad? Cabeza, tronco, extremidades, ¿verdad? Entonces hablamos dentro de la cabeza qué huesos principalmente tenemos. Tenemos el frontal, parietal, occipital, temporal y el maxilar superior, maxilar inferior también. Dentro del tronco hablamos de la caja torácica, que son las costillas principalmente y el esternón. Hablamos de las clavículas, la escápula, el raquis y el hueso coxal, ¿sí? Hablamos de algunos lo conocen así como la colita como tal, ¿verdad? Las extremidades superiores, hablamos del húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpo, falanges, que son todo lo que tenemos dentro de ese grupo de extremidades superiores. Y de las inferiores, que hablamos del hueso más largo, digamos, del cuerpo humano, el fémur, hablamos de la tibia, el peroné, el astrágalo, el calcáneo, el metatarso, el escafoides, incluso que aquí no figura como tal, ¿verdad? Y las falanges, ¿verdad? El tarso, metatarso, todo eso está dentro de lo que conllevan las extremidades inferiores. Las articulaciones, ya de los huesos pasamos a articulaciones. Cuando hablamos de articulaciones mayores, son aquellos que tienen mayor grado de movilidad, ¿sí? La escápula humeral, la escapular, la movilidad del raquis, o de la cintura, cadera más o menos, y el coxo femoral, que es la articulación de dónde, de la pierna, ¿verdad? Las articulaciones menores, hablamos de la movilidad de los dedos, de movilidad de la mano, muñeca y codo. Y las articulaciones menores, extremidades inferiores, hablamos de los dedos también, pero en este caso del pie, movilidad del tobillo y de la rodilla propiamente. Y cuando hablamos del aspecto artromuscular, o sea, hablamos de aquellos movimientos que nos permiten realizar estas articulaciones propiamente, que son los giros, hablamos de rotación, circunducción, torsión, ¿verdad? Yo creo que estos términos ustedes lo manejan, ¿verdad? De alguna u otra forma, oyen, lo oyeron, ¿cierto, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, sí. perfecto, súper. Entonces En hablamos, la ¿cómo? adopción, en la danza, sí, yo por ejemplo, Ah, bueno, lo, ok, se habla de aducción, aducción, sí. flexión, extensión y flexión. Excelente, hablamos de los rangos de movilidad que puede tener y obviamente el sistema artromuscular es lo que nos permite realizar ese tipo de movimientos. Hablamos del flexivo, que hablamos neta y exclusivamente de flexión, extensión y en algunos casos
hiperextensión, la elevación y descenso y la aducción y la abducción, ¿verdad? Que ustedes conocen los movimientos propiamente. Y cuando hablamos de planos corporales, hablamos del plano frontal, cómo en ese plano, cómo se divide el cuerpo. El plano frontal es el que me permite a mí ver al cuerpo desde su posición anatómica normal, me permite ver de posición anterior, o sea, de frente, y posterior, que sería la parte de la espalda, ¿verdad? Y cuando hablamos de un plano sagital, divide al cuerpo en mitad, lateral derecho y lateral izquierdo, ¿sí? Por eso es importante verlo como planos, ¿sí? Cuando hablamos de plano frontal, me divide de la cabeza hacia abajo, ¿sí? Entonces yo veo como que esta situación divide anterior y posterior. Cuando hablamos del sagital, hablamos que divide el cuerpo de esta manera, lateral derecho y lateral izquierdo. Y cuando hablamos de plano transversal es que él divide al cuerpo en la zona de la cintura. Cuando hablamos de superior e inferior, divide al cuerpo en dos. ¿Está? En cuanto a las posiciones corporales, hablamos de la pedestación, la sedestación, que son de pie, sentado, en decúbito, que hablamos acostado, tumbado, ahí hablamos ya en decúbito prono, en decúbito supino, que ustedes ya conocen que es lo que realmente se conoce a nivel general, por decir de una manera, como boca arriba y boca abajo como tal, ¿verdad? ¿Sí? Y las cuadrupedias, que son los contactos de los cuatro puntos, ¿verdad? En este caso, puede ser ambos pies, teniendo en cuenta las extremidades principalmente. Y cuando hablamos la división corporal por zonas, que ya les había mencionado, cuando hablamos dentro del ámbito del fitness, hablamos de zonas, ¿sí? Zona alta, zona media, zona baja. Y cuando hablamos dentro del ámbito de la preparación física, ya dividimos al cuerpo por trenes. Ya decimos que vamos a trabajar el tren superior, el tren intermedio y el tren inferior como tal. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? ¿Alguna duda, consulta o pregunta hasta ahí? No. Ok. Entonces, el fundamento uno, principal, componentes del cuerpo, músculos, articulaciones, ¿sí? Movimientos como tal. Ya está. Ahora, hablamos de, perdón, yo dije músculos dentro. No, hablo de huesos, articulaciones principalmente. Cuando hablamos del segundo componente o fundamento como tal, hablamos de la musculatura corporal, ¿sí? Esa musculatura corporal es la que a mí me va a indicar qué músculos son los que trabajamos, qué músculos debemos de tener en cuenta, cuáles son los músculos estructuralmente desarrollados como tal, si son profundos, si son superficiales. Y acá hablamos de los músculos profundos, por ejemplo, que son los que generalmente se insertan en los huesos del esqueleto cuando hay ya la unión a través de tendones y pueden realizar la flexión, extensión, la elevación, la abducción, o sea, todo tipo de movimientos, ¿sí? Y están los músculos superficiales que hablamos de, que también son denominados morfológicos, que son los que se insertan inmediatamente debajo de la piel y en general son planos que se encargan de recubrir las distintas partes del cuerpo. ¿Está? Es más a nivel superficial como su nombre lo dice. En cuanto a su organización por finalidad, hablamos de los músculos esenciales del movimiento. En su estructura intervienen células y tejidos del tipo conectivos y son irrigados, perdón, por vasos
e inervados, o sea, que también están inervados por los nervios principales de esa zona del cuerpo en este caso, ¿sí? Ahí ya hablamos de la distribución por zonas, ¿sí? Zona o en este caso también podríamos llamarle por trenes, ¿verdad? Cuando hablamos por trenes, pues hablamos más englobado, ¿sí? En zona alta hablamos de la musculatura pectoral, la musculatura del hombro, o de los hombros, la espalda, denominada espalda alta, bíceps y tríceps, hablamos del bíceps braquial y del tríceps braquial también, y flexores y extensores de los dedos. Esos son aquellas musculaturas que están implicadas dentro de lo que sería la zona alta del cuerpo. La zona media, que ustedes ya conocen, hablamos de banda abdominal, hablamos de los oblicuos y hablamos de la espalda baja, que es más que nada la zona lumbar, ¿verdad? Y la zona baja que ya conlleva desde los glúteos hacia abajo. Hablamos de glúteos, cuádriceps, isquios, en femorales, aductores, gemelos, tibial, tanto anterior como posterior. Todos esos músculos o esa musculatura a nivel general son consideradas del tipo de zona baja. Y cuando hablamos acá, hablamos de la hipertonía, ya hablamos de lo que se busca como objetivo para los músculos como tal, dentro de sus estados. Cuando hablamos de hipertonía, hablamos más que nada del aspecto hipertrófico, ¿sí? Cuando hablamos de hipertonía hipertrófica, em, se refiere a que el músculo está en tensión, que son, eh, que son actividades realizadas del punto de vista agresivo, como todo el ejercicio físico y repetitivo, para que conlleve a ese estado muscular. Luego tenemos la tónica, la tonía o la tónica también, en donde ya la estimulación neurológica es residual y a consecuencia de esa agresión o de los estímulos que se vienen dando repetitivos y que también a la vez generan adaptaciones, hablamos de más que nada de aspectos relacionados con la postura, ¿verdad? Aspectos relacionados con la estabilidad y la dinámica corporal. Cuando hablamos la hipotonía, entonces ya hablamos ya de un déficit, ya hablamos de un déficit de ese tipo de agresión, de ese tipo de estímulos como tal. Y cuando hablamos de atonía, hablamos prácticamente de la ausencia de ese tipo de actividad contráctil dentro de lo que sería el organismo o el cuerpo humano como tal. Y ahí es donde generalmente tiene su base en algún tipo de déficit desde el punto de vista neurológico incluso, ¿sí? ¿Puedes dar Pues, un ejemplo, profe? Puede ser esclerosis, la atonía. la atonía, sí, cuando ya hay algo, cuando es una situación en la cual desde el punto de vista patológico no me permite incluso realizar algún tipo de movimiento o algún tipo de actividad muscular propiamente, ¿sí? La artrosis, por ejemplo, la artrosis en sí genera un tipo de estado de atonía dentro de la musculatura propiamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un déficit de movimiento. Al haber un déficit de movimiento, obviamente hay un déficit de movilidad, por lo cual hace que la musculatura, en vez de buscar un estado normal o un estado de hipertrofia, busca o tiende hacia el estado de atrofia. En vez de buscar hipertrofia o un estado normal, va hacia tiende hacia atrofiar los músculos. ¿Está? Entonces, esto se manifiesta con falta justamente de energía, vigor, fuerza y la incapacidad de realizar esas exigencias mínimas, ¿verdad?
Esto también desde el punto de vista de la atonía, ¿verdad? Aquellas personas de edad avanzada van entrando a esta etapa, ¿sí? Y más aún si dentro de su vida pasada, por decir de una manera, o dentro de sus actividades propiamente, no están las de la actividad, o no estuvieron casi nunca las de la actividad física, entonces este punto sería mucho más rápido su aparición como tal, si no es desde el punto de vista patológico, obviamente. No sé si se entiende, Ana me hizo, ¿verdad? Esa. Sí, entendí, profe. Perfecto, súper. Entonces, teniendo en cuenta esa, hablamos desde el punto de vista del fundamento de la musculatura corporal, hablamos de que esos músculos también se clasifican en flexores según sus acciones, ¿verdad? ¿Qué yo hago? Si hago según la acción que yo realice, si hago una flexión, si hago una extensión, si hago una aducción, una abducción, una rotación, una elevación o depresión como tal, ¿verdad? En ciertas partes del cuerpo. Y los esfínteres y dilatadores, que son los que abren y cierran los orificios corporales como tal, ¿verdad? Entonces, esos aspectos que están relacionados directamente con lo que serían los movimientos, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de flexión, hablo de que acercan dos segmentos de una extremidad. Extensión, alejan. Aducción, también acercan a esa parte móvil. La abducción es lo contrario. La rotación, ¿verdad? Todo eso, que hay cierta musculatura o ciertas articulaciones que permiten esa rotación como tal, ¿verdad? Dentro de esa clasificación de los aspectos musculares, también tenemos la clasificación de las tensiones musculares, ¿sí? Cuando hablamos de la tensión estática y hablamos de la tensión dinámica. Cuando hablamos de la estática, esto se autogenera, o sea, se hace una autotensión y se genera una versión libre, pero por actos conscientes y voluntarios, sin ningún tipo de resistencia, cuando lo hacemos por nuestros propios medios, ¿verdad? Y cuando hablamos de la isometría también, que hablamos del movimiento como tal, o sea, de la aparición de una postura, mejor dicho, no del movimiento, de una postura, y en esa postura los mantenemos desde el punto de vista de tensión, pero no así de movilidad, ¿sí? Acción en donde hacemos las dos fuerzas opuestas iguales que se neutralizan, o sea, no hay ningún cambio, o no debería de haber ningún cambio, porque si no ya se rompe lo que sería la isometría. Por ejemplo, empujar una pared, ¿sí? Bueno, a menos que la pared esté por caerse, ¿verdad? Pero bueno, a modo de que sepan nada más, empujo la pared, ¿sí? Genero una tensión muscular desde el punto de vista isométrico, o sea, la tensión muscular genera y traba, queda ahí. Y obviamente respuesta de la pared no voy a tener, ni tampoco una respuesta de mí hacia la pared. ¿Por qué? Porque hay un aspecto isométrico ahí en donde se neutralizan los movimientos. Y desde el punto de vista dinámico, hablamos de la ausotónica, que consta de dos fases, digamos, de iguales efectos, y hablamos del aspecto concéntrico excéntrico de los movimientos. Hablamos del anisométrico, que es la tensión dinámica que consta de las fases desiguales. Igual, efecto concéntrico, excéntrico, igual. Cuando hay movimiento, ya hablamos del aspecto ausotónico, ¿verdad? Concéntrico, excéntrico también. Y cuando hablamos de la isotónica es completamente el aspecto contrario a lo que sería la isotónica, la isometría, perdón, porque hablamos de la tensión máxima que se desarrolla en fases pares
y es la tensión que se realiza en el entrenamiento deportivo propiamente. O sea, hay movimiento, hay movilidad. Y la isocinética, que es la que se desarrolla dentro de un ciclo de movimiento, generalmente es del aspecto circular o elíptico. Ahí hablamos de las rotaciones, las circunducciones y demás. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No, profe, el anterior puedes poner. Sí, ya Lo está. anterior. Cuando hablamos de Y tensiones, tensión y de isometría, por ejemplo, puede ser una lagartija o isomet- una iso- flexión, porque, isometría no. porque el piso no me va a responder, pero yo estoy haciendo una presión por el piso, ¿verdad? Sí, Mm, una presión por el piso, ¿verdad? ya. Pero cuando vos haces esa tensión sin generar movimiento, o sea, yo puedo utilizar una pared, como dije, ¿verdad? Y en esa pared puedo hacer desde el punto desde la posición de pedestación, yo voy a estar parado, voy a empujar esa pared, ¿sí? Si mi objetivo es generar esa tensión de empuje de la pared, ¿sí? Es una cuestión. Ahora, si yo esa pared quiero utilizar para hacer, como vos dijiste, una flexión y una extensión, ahí ya no es un aspecto isométrico. ¿Por qué? Porque yo estoy generando movimiento a través de la articulación del codo. Estoy acercando y alejando mi cuerpo. ¿Está? Es lo mismo que vos hagas por el piso, una lagartija, ¿sí? Cuando vos haces una lagartija, es una tensión dinámica porque vos haces la presión por el piso, pero sin embargo hay movimiento. O sea, hay movimiento y hay trabajo de la musculatura del pectoral, del bíceps y del tríceps. Hasta ahí vas bien, ¿verdad? En cuanto, Sí, cuando hacemos la isometría, podemos hacerla desde el punto de vista de la lagartija, por ejemplo, ¿sí? Y cuando esas son las denominadas planchas altas, por ejemplo, ¿sí? Que vos generás esa tensión hacia abajo, pero no hay ningún movimiento. Entonces, generalmente se utiliza ese tipo de tensiones para poder trabajar la zona media, por ejemplo, desde el punto de vista, eh, cuando hablamos desde el punto de vista de la plancha. Cuando hablamos de plancha isométrica como tal. ¿Se entiende? genial. Ahora otra consulta. ¿Qué Sí. es concéntrico excéntrico? Yo no entiendo eso. Bueno, cuando hablamos de la fase concéntrica y excéntrica, hablamos de la fase de acortamiento y alejamiento del músculo. O sea, no alejamiento, perdón, acortamiento o extensión del músculo. ¿Está? Eso, en diapositivas posteriores a esta vas a entender mucho mejor porque ahí vamos a desarrollar el aspecto que se denomina luego desde el punto de vista concéntrico. Ah, Cuando ya. Y hablamos ya trabajo de cuádriceps con la de, plancha esa ya ausotónica entonces. sí, claro, Con, ya, ya. sí, Eso nomás claro, quería saber. Con claro, porque ejemplos que nos digas, porque no, así por nombre no, yo no no, 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 relaciono. pero estos aspectos es más que nada para que ustedes conozcan, ¿verdad? Desde el punto de vista ausotónico, me puedes decir, ¿verdad? Pero los aspectos que podemos y que tenemos que llevarlo hacia el área correspondiente es que efecto concéntrico excéntrico, por ejemplo, al vos realizar un curl de bíceps, estás haciendo un trabajo concéntrico excéntrico, ¿sí? Y el conjunto de ese trabajo hablamos de una tensión dinámica desde el punto de vista ausotónico, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos del punto de vista isotónico, hablamos de cualquier tipo de movimiento. ¿Está? Y generalmente es mucho más relacionado hacia el ámbito competitivo, ¿sí? Cuando se trabaja a la par. Y ahora,
dentro de lo que son las fases musculares, vamos a desarrollar esto que estás mencionando, ¿sí? Estos son estadios con características distintivas propias que se manifiesta dentro de un ciclo o periodo muscular. Y es ahí donde hablamos de la contracción concéntrica, ¿sí? Cuando hablamos de la contracción concéntrica, hablamos que es una fase muscular de tracción o esfuerzo que a que se somete al músculo para contrarrestar otra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo agarrar una barra de 10 kilogramos, lo levanto. Al levantarlo, yo estoy haciendo un esfuerzo del tipo concéntrico, porque yo o mi musculatura está pudiendo contrarrestar esa carga. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Cuando, cuando yo en un curl de bíceps, el curl de bíceps, del bíceps, el trabajo de bíceps normal, ¿sí? Cuando yo tengo una carga y esa carga la contrarresto, o sea, puedo con esa carga, en ese momento estoy haciendo una contracción concéntrica. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Ana, Susamar, Iván, hasta ahí van conmigo. Sí, Sí, bueno, porque de sí. repente pienso que se congela, entonces, bueno, por eso prefiero que, bueno, entonces, cuando yo contrarresto ese peso, entonces hablo de una contracción concéntrica, ¿sí? Todo ese esfuerzo que tiende a vencer a la gravedad, independientemente al movimiento, denota un trabajo concéntrico. ¿Está? Y esta tiene sus características dentro del aspecto muscular. Hablamos de que las bandas musculares se contraen y se comprimen hacia el centro, o sea, se acorta el músculo. Se establece una palanca corporal o segmental. El ejemplo que les di del curl de bíceps, hay una palanca que se da a raíz de la articulación del codo, ¿verdad? Para que hace la flexión y la extensión. En este caso, la flexión nada más. Y luego, con la aplicación gradual del esfuerzo, se vence a la gravedad, o sea, se vence a esa gravedad y por lo tanto logramos realizar el movimiento o acortar el músculo, la fase del acortamiento. Hasta ahí vamos también, ¿verdad? No me diga que se me perdieron, ¿no? No, Ok, perfecto. Em, Ahora hablamos desde el punto de vista de contracción. Bueno, me quedan 2 minutitos prácticamente, ¿sí? En esos 2 minutitos lo que vamos a hacer es eh, hasta donde me dé la diapositiva, o me dé el tiempo en este caso, y luego nos conectamos a la segunda parte de la sesión, ¿está bien? Para que tengan en cuenta nada más. Sí, una vez que se cortan, nos metemos todo a la segunda, eh, al segundo enlace. Bueno, la fase de contracción excéntrica habla de todo lo contrario a lo que es en la fase concéntrica. ¿Está? En la fase muscular de la disminución de la tensión del esfuerzo, donde se ve esa disminución del esfuerzo, a que se somete al músculo para asociar a la dirección funcional de la resistencia generadora del esfuerzo. O sea, que toda disminución de ese esfuerzo que yo hice para contrarrestar en un principio tiende a asociarse a la atracción de la gravedad. O sea que
En este caso, si yo hice un curl de bíceps, la fase en la cual yo dejo que la gravedad me gane es una contracción excéntrica. ¿Está? O si de por ahí logro realizar una contracción concéntrica, llego hasta arriba, bajo, en la siguiente ya no puedo, me gana la gravedad, es una contracción excéntrica también. Independiente al movimiento, connota un trabajo excéntrico como tal. ¿Está? Hasta ahí.